Muy buenas noches a todos. Estamos a 13 de agosto 2025 y hoy vamos a mirar un poco de la apertura española, pero vamos a ver una variante específica que arranca cuando las blancas, al jugar la tradicional alfil B5, las negras juegan con D6. ¿Se acuerdan cómo se llama esta variante? ¿Alguno de los compañeros? Steinitz, ¿no? Exactamente, Steinitz, correcto. Exactamente. Es una variante que se utiliza muy a menudo porque el que no sabe jugar contra la española normalmente juega D6, simplemente para defender el peón o desarrollar el alfil. Entonces, ahora, bueno, las blancas tienen muchos planteos acá. La jugada más utilizada es, por supuesto, jugar D4, que plantea la posibilidad de capturar o de avanzar, dependiendo cómo juegan las negras. Y nuevamente las negras ahora tienen para elegir. Una es ceder el centro, que es la que vamos a ver primero, o la otra es cuando desclavan el caballo con alfil D7, que también se puede hacer. Vamos a empezar donde las negras ceden el centro. Nuevamente ahora las blancas tienen para elegir. Tanto dama D4 como caballo D4 son más o menos parecidas. La menos arriesgada y la que crea una amenaza en realidad es caballo D4. Y las negras defienden con alfil D7. ¿Ok? Bueno, ahora las blancas pueden enrocar o jugar caballo C3. Hay que tener en cuenta que si se enroca, luego el caballo por D4, el blanco está obligado a capturar el alfil y se hace una segunda simplificación. Por eso quizás caballo C3 es un poquito más exacta, porque en caso de que las negras capturen D4, las blancas no están obligadas a comer, y sí pueden jugar dama D4 y después caballo B5 en caso de que el negro quiera tomar y ver si el caballo en B5 está mejor colocado. Normalmente en estas posiciones, cuando el caballo llega a B5, estaría bueno llevarlo otra vez al flanco del rey lo más rápido posible. Entonces esta línea con caballo C3 quizás si tiene alguna ventaja de cereza, ¿no? Donde el caballo que está en el flanco dama pueda pasar al flanco rey en algún momento. Bueno, lo normal acá con negras es jugar caballo F6 y tras enroque el negro juega alfil E7. Aquí hay que darse cuenta de una cosa súper importante, que lo primero que tenemos que tratar es el tema de la estructura de peones, ¿verdad? Ahí la estructura de peones es muy favorable a las blancas porque en su columna semiabierta vemos que llega hasta la quinta fila, mientras que las negras hasta la cuarta. Entonces eso hace una diferencia espacial a favor de las blancas. Además de tener, por supuesto, el peón en E4 contra un peón en D6. Este tipo de situaciones estructurales de peones tiene un nombre bastante conocido. No sé si alguien lo conoce. Cuando los peones están así a salto de caballo, un peón en cuarta y el otro en tercera, se denomina de una manera que puede pasar también en el peón de dama, ¿no? Cuando el blanco tiene un peón en D4 y el negro tiene un peón en E6, una posición simétrica. Pequeño centro, correcto, Santiago, perfecto. A esto se le llama pequeño centro. ¿Sí? Ustedes imaginan que si las blancas logran colocar un caballo en una posición avanzada como D5, eso puede alterar bastante la posición de las negras. Bueno, ¿cuál es el plan de las negras? Vamos a empezar por ahí, que es el más sencillo. Las negras se proponen en la mayoría de los casos tratar de presionar sobre el punto E4 con el caballo, con la torre y en algunos casos, si se le da la oportunidad, también con un alfil en el fianchetto. ¿Ok? Por su parte, el blanco no solamente tiene que estar atento a eso, sino que el plan de las blancas normalmente es tratar de colocar un caballo en D5 en buenas condiciones. Y si el blanco lograra en algún momento que el negro, vamos a poner así, esperen, si el negro en algún momento cuando nosotros colocamos un caballo en D5, el negro juega el movimiento C6, ven que queda una debilidad en la casilla D6. Entonces más o menos por ahí se manejan los planes, más allá de que el blanco al tener más espacio
tiene la libertad también, por supuesto, en algún momento de utilizar la famosa torre en tercera, la ventaja espacial en el flanco rey para atacar. Entonces, bueno, vamos a tratar de descubrir un poquito esas cosas. Lo cierto es que esta primera partida que les voy a mostrar es una partida muy antigua, de 1890, donde el maestro Tarrasch, ¿sí? El doctor Tarrasch, ideó un plan que hasta el día de hoy se utiliza. No es el único, pero es muy efectivo y le da posibilidades a las blancas siempre de tener una ligerísima ventaja, ¿ok? De iniciativa o en algunos casos de ataque, ventaja espacial, por supuesto, que siempre se tiene al principio. Entonces vamos a trabajar con la idea de Tarrasch. La idea de Tarrasch es preguntarse qué vamos a hacer con este alfil, ¿no? Normalmente ese alfil saldría por E3, por F4 o por G5. Por supuesto que como es una apertura y una defensa bastante antigua, todas estas ideas en aquella época se utilizaban, ¿no? A algunos les gustaba sacar el alfil a E3, otros a F4, otros a G5, y a otros, bueno, se les ocurría después jugar F4 y tratar de atacar el flanco rey muy rápido. O sea, había muchas posibilidades. Pero el doctor Tarrasch innovó en su momento, después vamos a ver otra partida de él, innovó jugando B3 con el alfil en fianchetto, ¿ok? Entonces la idea es colocar el alfil en el fianchetto y trabajar esta diagonal junto con el salto oportuno en algún momento del caballo, ¿ok? Bueno, acá las negras no hicieron nada del otro mundo, enrocaron, las blancas colocaron el alfil en B2, no hay nada que decir. Ven que la garita de D5 ya se empieza a vislumbrar, como dije anteriormente. Y el conductor de las negras acá trata de luchar contra el alfil del fianchetto. Y vamos a ver que comete un desliz que le va a costar un poco enderezar la partida. El negro, en vez de jugar su plan tradicional, como dije anteriormente, tratar de presionar acá contra el peón, jugando por ejemplo torre 8, seguido de alfil F8, o por la falta de espacio que tiene el negro, tratar de simplificar el juego con un par de cambios de piezas menores, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones hubieran sido buenas para las negras, decide jugar caballo E8 y esto le va a costar bastante caro a las negras tratar de, vamos a ver, de mejorar su juego y van a empezar a quedar inferior. ¿Por qué? Porque le permite gratuitamente a las blancas colocar el caballo en quinta. Ahora las negras buscan la simplificación, se van a cambiar las piezas, todo esto es obligado, y ahora las negras tienen que tener muchísimo cuidado, por supuesto, con la amenaza del mate en G7. ¿Sí? El negro tiene inconvenientes con este alfil. Probablemente las negras pensaban o intentarían quizás intentar jugar alfil F6, pero como Tarrasch se adelantó, el caballo entró en quinta. Ahora ya jugar alfil F6 ya no sería tan bueno, porque después de los cambios, a pesar de que se quita la buena pieza del blanco del caballo, nos damos cuenta que el negro está preso siempre de esta diagonal. Entonces el blanco en algún momento, cuando las piezas estén bien arregladitas, un plan para las blancas podría ser jugar con F3 para sobreproteger este peón y, ¿por qué no?, empezar en el momento oportuno tratar de avanzar sus peones en el flanco rey. Eso podría ser una posibilidad. La otra posibilidad que se conoce también es asegurar la casilla de 5 colocando una torre en D1 y presionando para que las negras no se liberen en ningún momento, y inclusive pasar la torre por tercera. O sea que las blancas acá con el espacio tienen muchísima ventaja y tienen mucha libertad de acción. O sea que el que tiene que estar constantemente trabajando la posición y no tener ningún desliz son las piezas negras. Ok, sí, exacto, la torre por tercera, el trampolín, Santi. Bueno, acá las negras lo que hicieron fue jugar alfil de 8, quizás con la esperanza de jugar C6 y mejorar este alfil en esta diagonal,
pero el plan ese, el blanco se anticipa jugando torre a D1. El negro acá jugó dama E6. Ahora entendemos también la idea de alfil E7. Perdón que me ponga esta posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque las blancas, otra de las ideas que se me olvidó comentarles, es tratar de en algún momento de jugar E5, ¿sí? Y apretar por rayos X a la dama. Entonces, ¿qué sucede? Si las negras juegan dama E6, ¿cuál es el inconveniente de apresurarse con ese movimiento? ¿Me lo pueden decir por el chat general o en audio? Caballo por G7. Exactamente, el caballo, claro, está atomizado ahí, está atado al G7, entonces el blanco puede aprovecharlo con caballo C7. Entonces ahí, ahora entendemos por qué las negras juegan alfil D8 para sobreproteger la casilla C7 y contra torre D1, torre A D1, el negro, para no tener inconvenientes en esta columna, realiza el movimiento dama E6 justo a tiempo para tener este peón protegido. ¿Ok? Ahora las blancas retiran la dama de la gran diagonal y las negras no aguantan más, no soportan más su presión de ese caballito y juegan C6, a lo cual el caballo se toma el buque hacia E3. Pero va a venir con mucha fuerza, porque ahora el caballo puede colocarse en F5 o en C4, ya sea apretando sobre G7 o sobre D6. El caballo en C4 quizás no es tan potente, pero puede ser otra de las ideas. Las negras acá quisieron, el jugador de negras, Blackburne, intentó de alguna forma evitar la fuerza de este alfil. ¿Ok? Fíjense que si las negras juegan alfil F6, las blancas acá no están obligadas a comer. Entonces, si no están obligadas a comer, ¿cuál puede ser la jugada alternativa por parte de las blancas? ¿Qué les parece? Alfil A3. Muy bien, correcto. Claro, el alfil acá cambia de diagonal y las negras tienen que pensar de alguna forma a tratar de defender ese peón, porque también se viene la acción del caballo. ¿Ok? Otra jugada que se utiliza mucho en este tipo de situaciones, que se da por supuesto en otras aperturas, es el blanco puede centralizar el alfil, porque en caso de que las negras capturen, la dama sigue presionando sobre D6, pero principalmente sobre A7. O sea, las negras tendrían que perder algún tiempo para defender el peón de A7, ¿verdad? Y eso le puede dar algunos tiempitos extras a la blanca. Pero claro, en esa posición alfil A3 es muy fuerte. La alternativa caballo F6 era interesante también porque ven que contragolpea al centro, ¿ok? Y acá me gustaría que pensaran un poquito qué harían ustedes de blancas, ¿ok? Acuérdense en aquella regla de que hay que ver qué cambio y por qué nos sirve, ¿no? No, alfil F6 estamos cambiando una fuerte pieza por una más débil, porque el blanco acá no gana nada a cambio, porque si comen D6 le están comiendo en E4. Y el negro está quedando con este alfil que no es que patea al aire, o sea, molesta, puede llegar a molestar un poquito. La otra jugada que me hicieron también, a caballo F6, E5 no la entendí. Los que me pusieron E5 algo no vieron bien, ¿ok? Y la otra jugada que me decían que es F3 es una jugada cuidadosa, que se podía haber usado también, ¿por qué no? ¿Ok? Aunque capaz que un poquito temprano por la debilidad de esta diagonal. Bueno, la jugada más fuerte con blancas es no defenderse, o sea, contraatacar, perdón, jugar caballo F5. Esta hubiera sido la jugada más incisiva probablemente para las blancas. Porque claro, se toca G7, se toca D6, entonces no se puede comer de caballo, o mejor dicho, si comen de caballo le van a jugar caballo por G7 y le están desarmando el enroque y encima le ganan un tiempo atacando a la dama, era bastante flojo,
Y la alternativa principal, que era dama por E4, acá quizás era lo mejor para las negras. El blanco puede comer en D6, permite el cambio de damas, ¿ok? Pero fíjense que el peón tiene que perder un tiempo, ahora el negro en defenderse, y el caballo está volviendo a F5 y atando al alfil a la defensa. Y ahí capaz que empieza a haber buen juego para las blancas si logran, ahí sí en algún momento cambiar el alfil por el caballo para cambiar la iniciativa o cambiar la ventaja con torre de 7, ¿no? Cambiar la ventaja del alfil de caballas oscuras y entrar en séptima. Quizás esto era potable para las negras porque en su lugar las negras en vez de jugar eso jugaron F6 y fíjense que la posición quedó muy mal, ¿sí? En esta situación fíjense en lo que es el alfil, ¿sí? Observen que el alfil va a salir por acá, pero el caballo quedó atado a la defensa y la ventaja espacial y de posición de las piezas blancas era muy grande. Vamos a ver cómo siguió la partida. El blanco jugó caballo F5 y tras alfil C7 la última pieza entró en juego. Las negras vinieron a defender y ahora otra jugada que hay que aprendérsela cuando estamos jugando contra el pequeño centro, que se las voy a dejar pensar un poquito. A ver, ¿cómo reforzó la posición al blanco y su ventaja acá? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué jugada les parece que refuerza la ventaja espacial de las blancas? Muy bien, a ver, déjenme revisar. Ahí vi que varios compañeros la hicieron de primera. Bueno, esta es una jugada que hay que aprendérsela porque se produce también, por ejemplo, en la siciliana a veces, o más que nada en el peón de dama, en la inglesa, que es el famoso candadito, ¿no? Controlar el punto D5 para dejar el peón de D6 siempre a merced del blanco, tratándolo de aumentar la presión sobre ese peón que quedó ahí muy atrás. El negro jugó torre F7 y el blanco acá se tiró un lance, ¿verdad? A ver, por el chat privado, ¿qué está amenazando el blanco? Escríbanme por el chat privado, a ver. ¿Qué está intentando hacer el blanco? Con ese dama H3. Imagínense que le toca mover a las blancas de vuelta. ¿Qué está intentando hacer? ¿Correcto, Milagros? Correcto, Franco. Imagínense que le toca mover a las blancas. ¿Y estas qué van a hacer? Correcto, Javier, Cristian. ¿Cuál es la jugada, Santiago? Si no me decís la jugada, no sabría contestarte. Ahora sí, Joaquín, muy bien. Viste que no tenés que jugar apurado, tenés que pensar un poquito más a veces. Cuando pensás que ya la tenés, no importa, le dedicás un ratito más. Ahora sí, Santiago, correcto.
Bueno, muy bien, claro. El blanco está amenazando jaque. Y después se lleva la damisela. ¿Ok? Por eso las negras muy astutamente dijeron, no, no, no. A mí yo en esas trampas no caigo ni loco. Y jugó rey H8. ¿Ok? Y ahora vamos a pensar un poquito a ver qué harían ustedes en esta posición de Otro quiz, blancas. José. Exacto, otro quiz. José, hoy no es mi día para los quiz. No, tranqui, ya lo va a hacer. Siempre estás a tiempo de cambiar las cosas. Lo que es el poder de la palabra, Cómo los convencí a todos de que con rey H8 se evitaba caballo H6. Toda pieza en el aire es un motivo táctico. Profe, Sí. yo no jugaba la había hecho, pero justo veo 0. Y bueno, hay que hacerla dentro del tiempo. Caballo H6. La dama se tiene que salvar porque está en el aire. Siguió dama por H3, caballo por F7 y las blancas quedaron con calidad de ventaja. Es verdad que las negras tienen una posición muy sólida, resistieron bastante, no les resultó fácil al doctor Tarrasch ganar la partida. Estábamos en la jugada 22, terminó ganando en la jugada 55, pero bueno, la calidad de ventaja era mucho y Tarrasch supo dominar la posición hasta el final. Entonces, vamos a repasar un poquito el plan de Tarrasch, ¿ok? A ver, pregunta de quiz, aunque no sume puntos. ¿Cuál fue la jugada innovadora y la idea innovadora de Tarrasch que nombré al principio de la partida? A ver, por el chat privado. ¿En qué innovó Tarrasch contra la Steinitz? ¿Cuál fue la jugada o cuál fue la idea? Correcto, Javier. A ver, ¿quién más? Correcto, Cristian. Correcto, Franco. Eso te pasa por no creerme, Milagros. Correcto, Lara. Ahora sí, muy bien. Sí, la innovación de Tarrasch vino con el procedimiento del fianchetto, de colocar el alfil en la gran diagonal antes de que el negro arme todo su contrajuego con torre 8 y alfil F8. Esa fue la innovación del doctor Tarrasch. Y a ver, otra pregunta más de quiz. ¿Ok? Otra pregunta más. ¿Cuál fue la jugada que ustedes piensen que hizo que el blanco consolide su ventaja espacial? A ver, recuerden un poco la partida y digan, con esta jugada el blanco consolidó su ventaja. Muy bien, Joaquín. Esa es más próxima, te la acordás. Muy bien. Correcto, Santiago. Exacto. ¿Te gustó ese nombre, Santiago? Uy, no. No es eso, Franco. A ver, pensa un poquito más. No, Javier, nunca existió esa jugada.
Existió en la jugada número 2, cuando empezó la partida, Javier. Me olvidé la coordenada. Era otro número, pero ¿fue ese movimiento o no? No fue eso. Qué burro. Se excusa e igual lo hace mal, ¿viste? Sí. La pregunta que dice Milagro es, ¿cuál les parece? Ojo, puede haber diferentes opiniones, pero a mi entender hubo una jugada que hizo que la posición blanca se consolidara en ventaja. ¿Ok? Fue en el momento que yo dije, bueno, después de esta jugada la posición de las negras quedó restringida totalmente. Correcto, Cristian. No, esa jugada es la que gana, Javier. Yo no estaba hablando de la jugada ganadora del descubierto. Estoy hablando de la posición que consolida, la jugada que consolidó la ventaja de las blancas. Perdón, José, se me queman las papas, pará. No, eso está primero. Bueno, vamos a la posición. La jugada que consolida la posición de las blancas viene ahora en este momento. Que dije que tienen que prestar atención porque se da mucho en otras aperturas. Que es hacer el famoso, como dijo Santiago, que se acordó. Además está bueno decir el nombre porque así nos acordamos después. El famoso candadito. El control de la casilla de 5 por cuarta vez. Fíjense en los peones, la torre, la dama. Y a las negras les falta la oportunidad de liberación. ¿Ok? Si las negras pudieran jugar de 5 estarían chocha de la vida porque se sacarían el problema del espacio, ¿no? Pero bueno, eso no pasó. Bueno, esta es una partida clásica junto con la que les voy a mostrar ahora. A ver si es esta. No, esta no es porque estoy equivocado. ¿Dónde está? Ay, no la tengo la partida que había dicho. Les quería mostrar otra partida de Tarrasch. Y es justamente contra este rival. Pero bueno, la vida es así. Denme un segundito. Acá está. Profe, la vida es dura. Sí, Cristian, coméntame. Sí, una pregunta. Sí. El plan de las negras más o menos en qué consistiría, porque El- yo recuerdo que hace muchos años había una Steinitz normal, ¿no? Y Steinitz moderna que avanzaba en la 6, ¿no? Sí. Antes, creo que era la diferencia. Ujú. Pero no me convence cuál es el plan, pero veo que presionan mucho al negro. No sé qué ventaja tiene, pero... Bueno, a ver, una pregunta para todos, a ver si le podemos contestar a Cristian. Yo dije en un momento dado que las negras a partir de tal movimiento equivocaron el plan. ¿Alguien se acuerda cuál era? Yo, A ver, diga yo. caballo de 8. ¿Y cuál era el plan correcto de las negras, Joaquín? No me acuerdo, ese sí me acuerdo. No pasa nada. ¿Alguien lo puede ayudar a Joaquín o pongo la posición? Ponemos la posición. Estábamos así. Yo les había comentado a todos los compañeros que el plan correcto de las negras siempre Ah, ya me acuerdo. Siempre el tema es la simplificación. O sea, siempre la simplificación es lo que tienen que lograr las negras en estas posiciones. ¿Ok? Si es que pueden, si ustedes van de negras y quieren hacer una defensa donde digan, bueno, no quiero utilizar mucho tiempo. Hola Gael, bienvenido. Si quieren hacer una defensa que les lleve poco tiempo de análisis, esta es una defensa ideal. Pero claro, hay que jugar bien por lo que comentaba Cristian. Bueno, la simplificación nunca está de más, Cristian. Por ejemplo, cambiar las piezas de esta forma, a pesar de que vemos que las blancas se están quedando bien. Pero bueno, no queda más remedio que jugar algo así. Tarde o temprano el negro va a tener que jugar en algún momento C6 y ver si puede reaccionar por el flanco dama. Pero el plan que yo había nombrado era algo así, ¿ves? Poner la torre N8 y después en algún momento tratar de jugar con alfil F8 y hacer presión sobre E4. Lo que tiene esta jugada es que tarde o temprano el negro va a tener que solucionar su problema del alfil. Es verdad que queda con algunas piezas opacas en el flanco dama, como es la torre de A8 y la dama en D8, pero jugando el fianchetto, teniendo paciencia, hay que tener paciencia para jugar la Tarrasch, ¿sí? Para jugar la Steinitz,
Ahora vamos a ver otras líneas donde las negras hacen otros planes, pero el plan que quería mostrar en esta partida era más o menos así. Que yo les dije, bueno, ponen la torre en E8, el alfil en F8 y después vemos. Ahora lo amplío un poquito gracias a la pregunta de Cristian. Espero que haya quedado contestado lo tuyo, Cristian. Sí. No, y otra cosa interesante que me da la atención, en las tiles modernas la diferencia es el A6, ¿no? Exactamente. ¿Qué efecto tiene esta estructura de peones? Claro, lo que pasa es claro, el A6, la estructura de peones cambia. Lo que pasa es que no me puedo explayar ahora en este momento porque si no me estaría yendo de la variante común, ¿no? Claro. Okay. O sea, sí, es como dice el compañero, cuando nosotros jugamos de esta manera, acá las negras pueden utilizar la variante Morphy con A6, y después que se va el alfil a A4 jugar D6. Por ejemplo, el campeón del mundo, Vasily Smilov, la utilizaba bastante esta variante. La utilizó bastante. La diferencia, claro, la diferencia es que en algunas variantes el negro puede jugar con B5. Lo que pasa es que, claro, en este tipo de situaciones a muchos les gusta esta variante porque si el blanco juega como en la partida normal que hemos visto hace un ratito con el peón en A7 y el alfil en B5, puede producirse la famosa trampa del arca de Noé, que es peón por peón, caballo por y contra caballo por, dama por, el negro tiene C5 seguido de C4, ¿no? Porque a dama de 5 que toca la torre y amenaza mate, viene alfil E6 y tras dama C6 jaque para no perder la dama o le encierren el alfil vuelve, la dama vuelve, pero ahora le juegan C4 y es la famosa trampa del arca de Noé. En la Steiny común con el peón de A7 esto no existe, por ejemplo. ¿Ok? Interesante, no conocía eso. la trampa del arca de Noé. Hay una famosa partida, capaz que ustedes la pueden buscar. Es una partida que Richard Reti va de blancas contra el doctor Alekhine, contra el campeón del mundo Alekhine. Y Alekhine me parece que Reti iba de blancas, capaz que estoy errado. O Alekhine. Sé que jugaron ellos dos. Los jugadores son eso. Reti y Alekhine. Lo que pasa es que ahora me juega mala pasada la memoria y no me acuerdo quién iba de blancas. Pero además es una partida que termina en tablas. O sea, si ustedes buscan en internet, en algún lugar donde pasen partidas, hay muchos lugares, busquen Reti y Alekhine cuando se enfrentaron y busquen solo las partidas donde hicieron tablas. Y hay una española que el que va de negras le hace la trampa del arca de Noé, pero el blanco zafa milagrosamente por esas cosas de la vida. No es esta misma posición, ojo, porque en esta posición no se salva. ¿Sí? ¿Ok? No, sí, gracias. Nada. Sí, jugar alfil por caballo se puede jugar, Santiago, pero es otra variante también. Milagrosamente fue, sí, milagro. Es una partida que yo la vi en el libro de Alekhine de Kotov. Tendría que... No me acuerdo de memoria, entonces se me complica. Bueno, entonces, ahora les quería mostrar otra cosita que tiene que ver con la misma variante, ¿no? O sea, jugamos así. Y ahora se acuerdan que en vez de jugar peón por peón, ¿ok? ¿Se acuerdan que le dije C del centro? Va a jugar con alfil de 7. Contra alfil de 7 el blanco juega normalmente caballo C3 y contra caballo F6 enroque. ¿Ok? Lo que quiero que quede claro es que acá el blanco nunca gana un peón, porque si quiere ganar este peón jugando alfil por caballo y peón por peón, en realidad nunca lo va a ganar, porque después de D por E5, ven que el peón de E4 está atacado dos veces. Entonces, la defensa de las negras contra su peón central es en forma indirecta. O sea, no se vayan a comer ese peón. ¿Ok? Bueno, la cuestión es que, bueno, el blanco juega enroque, el negro juega alfil E7 y el blanco juega torre 1. Fíjense que acá tampoco se puede jugar peón por peón, o mejor dicho, no conviene, porque, bueno, no juegan caballo por E5 y la partida sigue. O si queremos jugar alfil por C6 y peón por peón, estamos en la misma historia de hoy. El negro puede jugar inclusive caballo por E4.
O sea que el peón ese de E5 no está colgado, está defendido indirectamente. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a la posición inicial que les estaba mostrando. Repito, es la variante donde las negras se anticipan, ahí se desclavan, o sea, ven que se alfil por y se amenaza el peón de E4, o sea que el blanco tampoco gana el peón, y jugar D5 tampoco es la gran cosa porque el negro se va a quedar con la parejita de alfil, o sea que no conviene tampoco. Entonces contra alfil D7 el blanco defiende el peón, ahora sí está amenazando, cuidado, ahora sí está amenazando alfil por caballo, por eso las negras en vez de defenderse contraatacan. Acuérdense que la otra forma de defenderse es ceder el centro, como vimos en la partida anterior. Enroque, enroque, alfil E7, torre 1, sobredefiende el peón. Y este es el momento importante. Esta es la posición clave. En esta situación, el negro sí o sí, ¿sí?, tiene que comer en D4. ¿Ok? Come ahí, come acá. Y ahora es la decisión de las negras si quieren capturar o dejarse doblar peones. Algunos le van a dejar doblarse el peones porque les gusta actuar con la columna. Otros van a jugar caballo por. Y en caso de alfil por D7, dama por D7 y dama por D4. Y esta posición siempre el blanco está un poquito mejor por la ventaja espacial. Y estamos llegando a una posición muy parecida. ¿A qué? A la Steinitz. Estamos en la Steinitz, pero es muy parecida. Digo, en la de la partida anterior. Exactamente. Estamos entrando en ideas muy parecidas a la anterior. ¿Ok? Entonces, esto probablemente sea lo mejor para las negras. Exacto, Santi. ¿Ok? Inclusive yo les comenté que a algunos jugadores les gusta jugar de dama. Y después de alfil por, caballo por. Hay una famosa partida de Capablanca donde el negro Fornarot, creo que se llamaba al contrario, jugaron de esta manera y el negro jugó así y logró enseguida, Capablanca logró enseguida presión con las piezas sobre la casilla D6, inclusive ganó una partida muy bonita táctica porque puso todas sus piezas al ataque del enroque. Fornarot o algo así, no me puedo acordar el nombre del rival. Bueno, volviendo, vamos a volver a la partida. Bueno, la cuestión que en esta partida, tenemos que acordarnos que esta partida es de 1892. No existía la computadora, que estamos tan acostumbrados hoy en día, y cada uno jugaba con su cabecita, o lo preparado que veía en su casa en el tablero. Entonces, las negras jugaron en enroque, que para aquella época era muy normal, ¿sí?, jugar de esta manera, pero ¿qué pasó acá? Tarrasch venía preparado fenomenalmente y encuentra, yo creo que esta línea ustedes la tienen que conocer de memoria. Acuérdense, si las negras comen en D4, entramos en la partida anterior. Si las negras quieren mantener el centro a toda costa, aquí las blancas tienen un truquito que es comer en C6, comer en E5. Ven que todavía no se puede comer en E4 porque hay dos piezas defendiendo. Y tras el cambio de damas, acá después si quieren podemos ver qué pasa si come de alfil de la otra torre, ¿sí? Y se comen el peón de E5. Pero claro, esto no se jugaba porque las negras recuperan el peón. ¿Quién me sabe decir cómo recuperan el peón? Gael, no sé qué mensajitos se están mandando, pero no satures el chat. No sé qué está pasando ahí. Así los puedo leer a todos los compañeros. A ver, Franco. Ahí Franco dice que el negro puede recuperar en E4, pero de caballo, Franco, o de alfil.
Porque si come el caballo te juegan caballo C6 y te amenazan comer en E4 y en E7. Está amenazando comer ¿de qué? De alfil. ¿Por qué? Porque después de caballo por E4, el caballo está salvado porque hay mate en D1. Exactamente, como estaba comentando recién Franco. O sea, lo mismo, pero comiendo con el alfil, no con el caballo. Pero el doctor Tarrasch, como dije anteriormente, venía muy preparado y encontró lo que se dice hoy en día una refutación. ¿Ok? Lo que los maestros pensaban, los jugadores, la mayoría de los jugadores pensaban, no voy a decir los grandes maestros porque capaz que los grandes maestros conocían el motivo y no lo habían expuesto todavía. Pero acá Marco desconocía, seguramente la teoría no estaba tan avanzada, y alguien puso, bueno, esto no se puede jugar porque las negras recuperan el peón y la partida sigue, ¿no? Algo así. Resultó que el doctor Tarrasch exploró un poquito más y encontró una pequeña refutación táctica. ¿Ok? A ver, por el chat privado. Miren bien la posición, a ver qué harían ustedes de blancas. Recién veo el chat individual, Santiago. A ver, por el chat privado. ¿Qué podemos hacer de blancas acá? Tibio, Milagros. Muy bien, Joaquín. Es la vibración de la ventana, Gael. Cuando pongo el aire y el aire a veces se satura y quiere acelerar, empieza a hacer vibración en la ventana que no está bien cerrada, por lo visto. Bueno, piense, Gael, ¿qué jugaría usted acá de blancas? Por el chat privado, a ver. No, no es esa, Franco. Miren bien la posición, hay un detalle táctico en la posición. Esto está bueno que ustedes lo razonen ahora, porque así ya les queda grabado en futuras situaciones que puedan pasar algo parecido. No digo igual porque es muy difícil, pero sí situaciones muy parecidas. No es tan así, Santiago. Analiza bien, ponete del lado de las negras también. Ah, ahora sí, Santiago. Hay mucha diferencia entre una y la otra. Bueno, el motivo táctico es, no se puede comer el caballo porque nos dan mate en la columna D. O sea, entra a la torre como perico por su casa y otra cosa mariposa. Entonces, lo que hizo Tarrasch fue quitar el caballo. Bloquea la acción de la torre y amenaza comer el caballo, y si el caballo se mueve, chau alfil. ¿Ok? Claro, Marco, que iba de negras, jugó F5. Entonces ahora el blanco, para aumentar la presión, jugó F3. ¿Ok? Y ahora parece que la situación está perdida, porque si se mueve el caballo, se pierde el alfil. Pero Marco lo tenía todo bien calculado y dijo, jaque que veo, jaque que doy. ¿Sí? Amenazando ahí con el alfil al rey. Entonces ahora, ¿qué sucede? Si mueve el rey a H1, ¿qué jugamos de negras para salvar las piezas? Esto lo pueden decir con audio porque si alguien quiere. Caballo F2. Caballo F2. Tras caballo por caballo, alfil por, y está todo en orden. La partida sigue. Y contra alfil C5, la otra opción que tiene el blanco puede ser bloquear acá, pero le van a comer, no pasa nada, después sacamos el caballo. Y si el rey viene a F1, ¿qué podemos hacer de negras? Profe, una pregunta, ¿cuánto dura más o menos la clase? Oye, normalmente estamos terminando a 9:30 si empezamos y cuarto.
La idea es más o menos 1 hora y cuarto. Capaz que si veo que falta alguna cosita me tengo que extender un poco. ¿Siga él? Se pondría el caballo en G3. Pero nos comen con el peón. Si no sería un lindo mate. Si no estuviera el peón H era un lindo mate ese, ¿eh? Porque el alfil cruzaba las casillas oscuras. Pero está el peón en H2. Nos damos cuenta que si movemos el caballo perdemos el alfil. Pueden escribir por el chat privado, por el chat público o decirlo directamente en la jugada. Bueno, fíjense, el rey está en la misma columna que el rey, que la torre, perdón. Entonces, quiere decir que cuando el blanco coma, las negras van a comer con jaque descubierto y amenazarán al caballo que está en D3. Entonces, ¿qué hacemos de negras? ¿Nos preocupamos? Entonces, ¿qué movimiento tenemos que hacer? Alfil B6. Bueno, muy bien. Correcto, alfil B6. Porque ahora el caballo, en caso de que lo quieran capturar, se hace el descubierto y ven que el caballo no puede venir a F2 porque estaría siendo capturado. Y si va a F4... Ah, este es un lindo quiz. Les voy a poner un quiz acá. A ver, ¿cuál les parece la mejor jugada por parte de las negras? Hay dos que son muy parecidas, pero hay una que es un pelín mejor. A ver, ¿cómo recuperamos la pieza con negras? Ah, lo tenías clarito, Milagro. Me demoraste 6 segundos, estás de viva. Profe, papa paloro. Papita valor. Muy bien. Hay una jugada que es bastante obvia y hay una jugada que es un poco más fina, por decirlo de alguna manera. O sea, es una o la otra. Lo que pasa que hay que ser finos en este momento porque estamos analizando. Muy bien, lo sacaron todos, ¿eh? Perfecto. Así me gusta. Cuando se portan bien. Ahí tienen el regalito. Bueno. Muy bien. La jugada es E3. Por supuesto, como dije anteriormente, ¿sí? Se bloquea el alfil. Como dije anteriormente, había otra jugada que también es bastante obvia, que es G5. Pero bueno, ahí hay que analizar torre de 4 y nos protegen el caballo. Igual esto es bueno, ¿no? Nos comen acá y podemos comer y la partida sigue. ¿Ok? Un gran etcétera. Pero E3 es muy buena. Porque si el blanco quiere salvar el caballo, ahora sí jugamos G3. Y ven que después de alfil E3, alfil por E3, torre por E3, el negro recupera la pieza y encima desarma un poco la situación. Igual esta posición está bastante parecida, pero ven que las negras quedan bastante activas con esta torre, ¿no? Con la columna abierta, peligrosa. Bueno, entonces, volviendo a la posición anterior, parece que Marco se salvó. ¿Correcto? O sea, no sirve rey H1, no sirve rey F1, ¿correcto? Entonces, quiz, ¿qué hizo Tarrasch? Si no movió el rey, ¿qué hizo?
Bien. Un segundito. Ahí está. Bien. A ver cuál fue el que eligieron. Bueno, eligieron alfil E3 que no. Caballo F2 no, porque perdía pieza. Torre E3 menos. Mover el rey dijimos que no. Alguien escribió moviendo el rey. No era necesario. ¿Qué pasó, Joaquín? Que me tengo que ir. Bueno, cuídese mucho. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima. ¿Cuántos puntos me quedé, profe? Te quedaste... ¿En cuántos puntos? 36. 36. Medalla de bronce. Vamos, tercer puesto. Chao. 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 Bueno, la secuencia que sigue es muy bonita porque la tuvo que haber visto todo Tarrasch, porque si no, no hubiera entrado de principio en esta posición. Miren lo que jugó, caballo por C5 y parece que está todo igual, pero hay una jugada que es muy buena por parte de las blancas, que es poner el alfil en G5. Entonces, ahora la torre tiene problemas porque está siendo amenazada y el tema principal pasa porque se está amenazando también alfil E7 atacando a la torre y al caballo. Entonces, como hay que salvar la torre se colocó en la casilla de 5 y ahora les voy a poner el quiz porque de esa forma después se van a acordar más de todo. A ver. ¿Qué harían con blancas ahora? José, si alguien lo saca es un milagro, porque este plan es imposible. Es posible, sí, porque ya lo sacaron. Vamos, usted puede, Lara. Haga un poco de memoria. Razone. La comparsita. Ahí lo saqué. ¿Vio? Se estaba quejando. ¿Qué cosa con usted? ¿Vio que puede? Con trabajo todo se puede, Lara. Bueno, muy bien. La secuencia son parecidas, pero hay una que es mucho mejor. C4 falla por torre D4. Y contra alfil E7, las negras tienen la bonita jugada intermedia caballo de D3. Entonces, si come la torre, nos come la torre. Entonces no tiene gracia. ¿Ok? Entonces, volviendo para atrás, el orden correcto era primero alfil E7. Yo la torre la puse en E8, pero podía irse en otro lugar, no importa. Y ahora sí C4, porque no hay tiempo de jugar caballo D3, porque le estamos comiendo la torre. ¿Ok? Y si mueve la torre, le estamos comiendo el caballo. Y la mejor opción parece ser comer aquí, en E7, pero después de torre por E7, las blancas ganarán calidad y bueno, ganan la partida, ¿no? Si caballo D3, después de peón por torre, caballo por E1, torre por E1, o casualidad, ahora parece que la clavada es decisiva, pero este suertudo de Tarrasch puede sacar el alfil defendiendo justamente a la torre. No sé, por ejemplo, alfil B4 y se queda con pieza de más. ¿Ok? Entonces, en conclusión, podemos decir que las negras pueden sostener el centro, pero en algún momento tienen que cederlo. Porque si no les puede pasar lo que le pasó a Marco, George Marco. ¿Ok? Entonces ahí utilizamos la idea de Tarrasch, que es la idea del fianchetto. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Epa, ¿y esa música? Bueno, entonces. Ay, mi mamá. Entonces, saludos a tu mami, a Victoria. Entonces, ahora vamos a lo que dice la teoría, ¿ok? Ya vimos dos partidas de ejemplo. Partida número 1, el negro cede el centro tempranamente. Partida número 2, el negro trata de retenerlo. No le va bien tampoco.
¿Ok? Y ahora vamos a ver un poco de teoría un poquito más avanzada. Vamos a ver lo que dice la teoría. La teoría dice que cuando se plantea la stalemate y se juega D4, la mejor opción para las negras es alfil D7 y tras caballo C3, ahora hay dos opciones. La que vimos al principio, que es ceder el centro, y después de caballo F6, el blanco, mejor que lo que vimos anteriormente, aquí me están escribiendo, ¿qué pasó? Dice, es comer directamente y jugar con dama F3. Y las blancas están un poquito mejor porque van a colocar en algún momento su caballo en F5 y van a ver si pueden lograr alguna iniciativa por el flanco rey. ¿Ok? Entonces, repito, si ceden el centro, podemos jugar de esta manera y si el negro no come en D4, como les mostré hoy, podemos entregar la pareja de alfiles. Por supuesto que acá hay que comer de peón, porque si no existiera el alfil ni el caballo, estos peones serían más débiles. O sea, las negras a cambio de los peones tienen la compensación de la pareja de alfiles. Si se dejan doblar los peones por nada, no hay compensación, son peones doblados. ¿Me expliqué? Sí. Bien. Ahora entiendo por qué no pones el micrófono, Milagro. Entonces, acá, dama F3 es súper interesante porque llevamos el planteo al flanco de dama, al flanco de rey, y en algún caso, ¿por qué no? Hay que ver si se puede mejorar el caballo o inclusive mejorar el otro caballo para controlar la casilla F5. Por supuesto que todo eso después de enrocarse, ¿no? ¿Ok? Entonces, volviendo a la posición, por ejemplo, contra dama F3, en caso de alfil E7, acá las blancas inclusive, contra esta jugada que es un poquito hecha a lo apuro, el blanco tiene esta jugada que es una ruptura muy buena y deja a las blancas con ventaja. O sea que ceder el centro con E por D4 plantea varios problemas a las negras. Una total simplificación, que ya lo vimos en partida, o que el blanco le vaya a doblar peones. Volviendo a la posición anterior, caballo F6, que es lo que se jugó en la segunda partida, después en enroque, alfil E7, alfil G5. ¿Se acuerdan que no sirve enroque porque las blancas juegan alfil por caballo y peón por peón y estamos entrando en la famosa partida que vimos hace un ratito atrás? Entonces dijimos que acá las negras estaban un poco obligadas a jugar ¿qué? Alfil F8 no era. No, todavía no porque no se enrocó. No tengo ni idea. Caballo por D4. Tienen que ceder el centro. Correcto. Están obligadas a ceder el centro porque si no el blanco va a ganar material. Entonces, ceden el centro, se enrocan. Otra vez, si queremos con blancas alguna ventajilla, fíjense que ahora el alfil ya salió, ¿no? Es como la partida de Tarrasch, donde el blanco jugó B3 y alfil B2. Ahora no tiene sentido. Entonces, se doblan los peones y se mejora un poquito las piezas de esta manera. Supongamos que las negras no solamente tienen el plan torre 8, sino que por ejemplo tratan de buscar simplificación. Acuérdense en que la ventaja espacial a veces se neutraliza con cambios de piezas. Si ustedes están con falta de espacio, cambien piezas para que sus piezas, las pocas que tienen, tengan espacio donde moverse. Entonces, acá las negras juegan caballo G4 para cambiar los alfiles y tras F4, F5 para frenar, o sea, cosa que se le venga la noche. Después de torre A1 podríamos decir que esta posición es un poquito mejor para las blancas. ¿Ok? No es que digamos, que bruto está ganado. Acá no hay un ejemplo de partida. Pero nos damos cuenta que las blancas están mejor colocadas. El negro tiene peones doblados en la columna C. Tiene el peón de A7 aislado.
tiene una peor estructura de peones. O sea que el blanco acá podríamos decir que está mucho, no digo mucho, pero algo mejor está. ¿Ok? Esto según la teoría. Habría que ponerse a buscar partidas y bueno, etcétera, etcétera. ¿Ok? Recuerden siempre lo que les digo. Nosotros cuando terminamos la clase, para repetir todo esto, ¿qué tienen que hacer? ¿Se acuerdan? Profe, ¿qué pasa que no escuché nada? Eh, De la nada como que no escuché nada. Bueno, Gael, préstame atención un segundito, ahora si me escuchas. ¿Qué decías, Lara? Perdón. Porque las dos voces se me interrumpieron en el camino. ¿Lees los PDF que lo mandas? No, y otra cosa, acuérdense que no tienen que esperar el PDF. Ustedes ahora, cuando terminan la clase, ustedes después van al Classroom, ¿sí? Van a la parte de Classroom y ahí en la fecha que estamos hoy, que es 13, van a detalles y ahí aparecen en los tableritos, aparecen todas las jugadas, inclusive con comentarios. ¿Ok? Entonces ahí pueden repasar, mirando el tablero, pueden repasar otra vez la apertura. ¿Ok? ¿Sí? Ok, José, ok. Bien. Bueno, jóvenes, no me da el tiempo para mostrarles la segunda parte, que en realidad esa es otra variante moderna que les dije que... ¿Se acuerdan que les dije que un campeón del mundo la utilizaba bastante? ¿Sí? Es Vasil Smilov, ¿ok? Esa otra parte no me va a dar el tiempo de mostrársela porque si entramos en eso se nos va 40 minutos por lo menos. Así que dejamos esto por hoy. Y bueno, en la próxima clase ahí sí encaramos un poquito más. Y si pueden repasar el material mejor, porque así vienen más duchos para la segunda parte. Bueno. José. Sí, Milagros. ¿No hay torneo? No hice torneo hoy. Andabas con ganas. Felicitaciones, Lara. Y no necesitaste... Y eso es gracias a los 40 puntos que te di. No. Me encantó.